Historia de la aviación. La historia de la aviación se remonta desde los inicios del hombre, ya que éste hizo surcar los cielos al igual que las aves y otros animales voladores que observaba en su cotidianidad. A lo largo de la historia del ser humano hay constancia de intentos de volar, con inventos y artefactos que resultaron fallidos. Muchas personas decían que volar era algo imposible para las capacidades de un ser humano, pero asimismo existía ese deseo, y varias civilizaciones contaban historias de personas con poderes divinos que podían volar. Durante siglos se dieron intentos por alzar el vuelo, fracasando la mayor parte de ellos. Pero en el siglo XVIII el ser humano comenzó a experimentar con globos aerostáticos que lograban elevarse en el aire, pero tenían el inconveniente de no poder ser controlados. Luego, con la invención del dirigible, en el siglo XIX, se pudo, por primera vez en la historia, controlar un artefacto volador. Paralelamente, en ese mismo siglo, se comenzaron a construir los primeros aeroplanos, equipados con motor. Pero no fue hasta el 17 de diciembre de 1903 cuando los hermanos Wright se convirtieron en los primeros en realizar un vuelo en un avión controlado. Luego de esto se comenzaron a desarrollar aviones de ala fija con mejores prestaciones, incluyendo el autogiro y el hidroplano. Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, se realizaron nuevos avances en el diseño de las aeronaves, en los que se incluyeron motores con mejores prestaciones y mejoras en su estructura para poder transportar mayor número de personas, tomando en cuenta que a su vez las aeronaves también se comenzaron a utilizar para propósitos bélicos, como el espionaje, reconocimiento de objetivos y ataques aéreos. Posterior a la Primera Guerra, comenzaron a aparecer las primeras líneas aéreas. Todo esto posible debido a la cantidad de aviones y pilotos que quedaron después de la misma. Desde 1930 hasta 1945 se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico en el que se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, y se estima que fallecieron entre 50 y 60 millones de personas. Período en donde se vieron grandes cambios en la sociedad, investigaciones y tecnología, en los cuales la aviación también estaba incluida, donde se mejoraron sustancialmente los diseños de las aeronaves, mejorando su autonomía, capacidad de carga y resistencia, dando paso así a una nueva generación de aeronaves e ingeniería en la fabricación de cohetes. A finales de la guerra, el gobierno de Estados Unidos realizó pruebas con los denominados aviones X o X-Plane, en los cuales se logró sobrepasar la velocidad del sonido. El 4 de octubre de 1947, pilotando un Bell X-1, y posteriormente en 1962 el avión North American X-15 se convirtió en el primer avión en llegar a la atmósfera, permaneciendo 16 segundos a una altura de 95.936 metros. La década de 1960 fue de gran importancia para la aviación civil, ya que se crearon los primeros aviones comerciales supersónicos de uso civil. Entre estos podemos nombrar el Tupolev soviético 144 y el Concorde franco-británico, dando paso a la mejora de los motores, autonomía y estructura de las aeronaves de transporte civil, siendo estas pioneras para llegar así a los diseños de la actualidad. Cabe destacar que mucha de la tecnología usada en aeronaves civiles en un principio
Fue empleada en aeronaves de combate o aeronaves prototipo y aeronaves espaciales. Todo esto se remonta desde la década de los 50, durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética, actual Rusia, se encontraban en la competencia por ver quién sería el primero en ir al espacio, quedando con el título la Unión Soviética, ya que ésta colocó en 1957 el satélite Sputnik, que se convirtió en el primer satélite en orbitar la Tierra, y en 1961 colocó al cosmonauta soviético Yuri Gagarin en la órbita terrestre, permaneciendo en la misma durante 108 segundos. Meses después, Estados Unidos colocó al astronauta Alan Shepard en el espacio, y el 20 de julio de 1969, con el programa Apolo, el cohete espacial Apolo 11, que llegaría a la Luna, convirtiendo al astronauta estadounidense Neil Armstrong en la primera persona en pisar la misma. Todo esto fue el inicio de una era de nuevos inventos en el ámbito aeronáutico y espacial, donde los fabricantes de aeronaves día a día mejoran los sistemas de seguridad de las mismas, reduciendo cada vez más los accidentes aéreos por causas humanas. El uso de drones o aeronaves no tripuladas es cada vez más común, y se estima que para el 2050 las aeronaves de transporte de pasajeros, carga y de uso militar sean operadas de manera remota o mediante inteligencia artificial, sin tener que depender de un piloto. Asimismo, cada día es más común escuchar hablar del turismo espacial y de viajes de exploración a otros planetas, pudiendo apreciar cómo el espíritu de superación e impetu de innovar de nuestra especie nos ha llevado a crear un artefacto que nos ha ayudado a cambiar el mundo que conocemos en los últimos 100 años y ha convertido nuestro sueño de querer domar los cielos a convertirse en una realidad. Muchas gracias.